Quédate. Ya empieza el verso del arte por Artistas en Cooperativa. A lo lejos se ven las cosas de cerca, se descubre nuestra orilla en cada grano de arena, nuestros mares transparentes. A lo lejos. Buenas noches amigos, acá estamos nuevamente en un programa de Artistas en Cooperativa, El Verso del Arte. Quienes formamos parte de Artistas en Cooperativa somos Noelia Farías, Paula Otegui, Florencia Frasquina, quien les habla Balbina Lightoller, y tenemos nuestra panelista estrella que desde que llegó nunca más se fue, Marisa Domínguez, muy contentas con eso. En la operación, Ariel Fronte. Hoy tenemos un invitado pintor, su nombre es Mariano Sapia, y Florencia aquí lo va a presentar. Bueno, para mí es lindo y a la vez difícil presentarlo porque lo conozco hace muchos años y es un amigo y fue mi maestro. Mariano es un chico de Lugano de familia de artistas que a fuerza de pintar se convirtió en un gran artista y en un gran maestro también. Así que bienvenido Mariano Sapia. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿estás contento de estar en la radio? Sí, me siento cómodo, estamos cómodos. Te quería preguntar un poco, vos, tu papá también es artista, tu hermano, tu mamá, ¿sentiste alguna vez el mandato de ser artista? No, eran todos artistas, el arte era una cosa que era cotidiana. Ahora bien, yo creo que mi familia, bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, pero yo creo que mi papá, por ejemplo, esperaba que yo fuera escritor. Y hay un punto donde, cantor de tango. No, cantor de tango no, pero pensaba que yo iba a ser escritor, porque leía mucho, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho inventar historia, pero en definitiva no es muy distinto a pintar. No, eso. Claro que no. ¿Tenés hermanos también? Tengo un hermano, Pablo. ¿Se dedicaron al arte? Pablo es ilustrador, él estudió con mis mismos maestros, tuvimos los mismos maestros, Ernesto Pelle y Carlos Barrerena. Ajá. Y él se dedica a la ilustración. En este momento creo que en Perfil saca una tira que se llama La cama con Cristina. Es una tira que sale hace muchos años, antes se llamaba Los K, antes que muriera Néstor. Y dirigió el espacio del Centro Cultural Recoleta de historieta durante muchos años. Y siempre, ahora está, por ejemplo, sacando una edición está haciendo una recopilación histórica de Patrusú, que son trabajos importantes, serios, que hacen a la cultura y al arte, porque en realidad son ilustraciones, son dibujos bellísimos, que estoy seguro que muchos de los que están escuchándonos ahora los apreciarían perfectamente. Entre las cosas que acaba de hacer sacó un libro, una recopilación de Pipío, que era una historieta que salía en Anteojito, lindísima, excelentemente dibujada, con mucha gracia. Bueno, era otra época, había tiempo para dibujar y para pensar en páginas así. Le mandamos un beso grande a Pablo Sapia y a Armando Sapia también. Y contanos cómo empezaste, si es que empezaste a pintar o era algo que se hacía en tu casa y que fue una cosa natural. Se hacía. Ahora bien, cuando tenía 15 años, mi papá se dio cuenta que estaba como usando demasiado tiempo para eso y me dice, ¿por qué no vas directamente a un taller? Y entonces me llevó a lo de un amigo de él, que era Ernesto Pelle, y bueno, yo estaba en tercer año. En muy poquito tiempo empecé a ir 3 horas por semana. Al mes ya estaba yendo 6 horas. Y después empecé a ir, prácticamente estaba 20 horas por semana en el taller de Ernesto Pelle, que era el tiempo que estaba en el secundario. Ahora bien, esto yo me di cuenta con los años. Para mí era ir al taller. Claro. Entonces, ahí aprendí a dibujar, aprendí a hacer grabado. Era una época también muy distinta a la nuestra. Es decir, se vivía para adentro porque era la época de la dictadura militar. Entonces uno sentía que había 1000 cosas que no se podían hablar ni en el colegio, ni aparecían en los medios, ni en ninguna parte, con lo cual el taller era un lugar también como de refugio en el cual uno podía hablar, por ejemplo, de Picasso. Es decir, había muchas cosas que no aparecían por ninguna parte, ahora nos parecen rarísimas, pero por ejemplo hubo una muestra en el año 80 que trajeron, en la cual había creo que algún cuadro de Picabia o de Dalí,
no pudieron poner surrealistas los tipos que organizaron la muestra, porque el gobierno militar consideraba que el surrealismo era una cosa tal cual, atentaba contra, en fin, las pavadas. moral y las buenas costumbres. Tal cual. Con lo cual tuvieron que poner el expresionismo, no sé, pero no... O sea, no se podía decir surrealismo, o sea, dense cuenta, para ustedes que son unas niñas, Gracias. incluida Balbina, que es más niña que todas, la situación en la que estamos hablando. Entonces, ir al taller era también un lugar, pero no era que uno decía, ahora llegué acá, qué libre que es. Se llegaba y ya naturalmente uno estaba bien, vivía en el arte, se hablaba de arte. Muchos de mis amigos y compañeros y gente que nos formamos en esa época seguimos teniendo mucha amistad, como yo con Jorge González Perrín, que es un enorme artista. Bueno, y nos formamos juntos ahí. Yo enseguida empecé también, iba todo el tiempo, empecé a ser ayudante de Ernesto. Es decir, limpiaba el taller, ponía los caballetes, cobraba, Claro. etcétera. ¿Y a lo de Gorriarena cómo llegaste? Y bueno, en un momento ya sabíamos una mínima posibilidad de dibujar teníamos con González Perrín, me acuerdo. Y también sabíamos hacer grabados, sabíamos esforzarnos. Sentíamos la necesidad del color y de la pintura. Y bueno, entonces yo en aquel momento, con mi viejo también, pensé en la alternativa entre un pintor llamado Hugh Frey, que ahora vive en Canadá, si no me equivoco, y Gorriarena, que venía pintando muy lindo. Entonces fui a verlo a Gorri y me encantó. Claro. Y bueno, estuve hasta que me echó. Me dice, ya estás, pibe. Flaco. No tenía todavía ese sistema que después usó, que ibas 2 años y te dabas ejercicios. Contémosle a los oyentes, porque ellos no se pueden imaginar. Es decir, Carlos Gorriarena era un enorme artista y a la manera oriental, cada persona que es buena en una actividad se supone que es un buen maestro. Es decir, en Asia se considera que si un tipo es un excelente horticultor, es un excelente maestro de horticultura, por ejemplo. Entonces, él era un enorme maestro y en realidad te ponía frente a una cantidad de problemas que vos no es que te ponía a pintar, te ponía frente a problemas artísticos que si vos los podías resolver, aprendías por vos mismo una cantidad de cosas. Porque para pintar no te sirven las palabras. Imagínense, yo por ejemplo digo esta frase. Un buen chocolatín, un chocolatín rico te sale 20 pesos en el kiosco. Vos con esa frase haces algo, es decir, sabés que si tenés 20 pesos vas al kiosco y compras un chocolatín. Imagínense si yo a ustedes les digo, ese azul ahí no funciona. Si vos no te das cuenta, no te sirve de nada lo que yo te digo. Entonces, esto es estoy hablando para ustedes, pero también para los oyentes, ¿no? Es decir, la idea de que las palabras para la pintura, en la mayor parte, hay que doblarlas, plegarlas y guardarlas en el bolsillo, para ser finos. Entonces Gorriarena nos enseñó a darnos cuenta de eso, pero además hizo una cosa, yo creo que le hizo sin exactamente tener una conciencia total. Él se dio cuenta o percibía que nuestra época estaba cambiando muchísimo, entonces y que no sabíamos cuál era el arte, y no sabemos cuál es el arte, a diferencia de otras épocas. Entonces él, más que enseñarnos a hacer una pintura, nos enseñó a darnos cuenta de las posibilidades que uno tiene que tener en cuenta para hacer una pintura. Es decir, nos enseñó la posibilidad de estar totalmente alertas a todo tipo de cambio interno y externo que se va produciendo. Y bueno, entonces después aprendí a pintar y bueno, seguí pintando, qué sé yo. En aquel momento la alternativa era, bueno, de algo tengo que vivir, pensaba, ¿no? Además no lo pensaba, la realidad te lo marca. Claro. Además sos padre de familia. Bueno, ahora. Bueno, pero eso Bueno, vino después. pero En ese caso joven. Pero yo vivía en un mundo de mujeres, es decir, en el sentido, tenía novias, lo cual es como una especie, ahora ya no hay más, pero una especie de servicio militar. ¿Cómo es eso? Y bueno, te encuadra, ¿no? Sí. Es decir, hagamos esto, salgamos, vamos para allá. Si no, la vida... Claro. Qué guachal. No es verdad. Y a mí me parece ilícito en el mejor de los sentidos. En el Ha sentido, cambiado un poco. la mujer civiliza al hombre. Sí, Si no, estoy de acuerdo, el hombre totalmente de acuerdo. viviría... nomás. No, pero viviría con una sola remera. Bueno, a mi hijo le empezó Suponete. a ir en el Totalmente. colegio y a bañarse y se puso de novio. Sí, no sé. claro. Sí. Tal cual.
tal cual. No le va a gustar escuchar esto. No lo va a escuchar tampoco. Entonces, Se lo van a contar. en definitiva, yo me planteaba, bueno, yo tengo mi arte, me siento muy seguro de mi arte, me gusta lo que hago, creo en lo que hago, pero de algo tengo que vivir. Decía, bueno, ¿qué alternativas tengo? Pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que si quería estar con una chica, una mujer, y estar permanentemente necesitaba dinero. Claro. Entonces yo pensaba, bueno, o pinto y me las arreglo con la pintura y tengo pareja, o tengo pareja y trabajo de otra cosa, o trabajo de otra cosa y pinto, pero sin pareja. Pero literalmente lo pensé así, no es lo que... No lo, Son Ya muchos que- los que se hacen ese ¿Y No a lo planteamiento. estoy qué inventando. conclusión llegaste? que quería pareja y quería pintar. ¿Y lo del trabajo? Y nada, trabajo será se va pintura. dando. tal cual. Con lo cual me metí de lleno con la cabeza y con mi alma y con mi espíritu en la pintura para vivir de eso. Y me las arreglé correctamente, es decir, vivo correctamente. Les recordamos a los oyentes que estamos con Mariano Sapia, que tiene una página de internet que es marianosapia.com.ar, así pueden ver imágenes. www. Ah, sí, www.marianosapia.com.ar. Pero si ponen Mariano Sapia, lisa y Salta, llanamente. sale. Y va, va a y va- salir. y va a salir una foto que está muy galán con un sombrero, muy seductor. Tengo más fotos Sí. con sombreros. Ya que estamos hablando de esto de cómo sobrevivir como pintor, ¿vos das clases también, al igual que tu maestro? Sí, sí, pero de una manera distinta, en el sentido, no de manera distinta en el hacer, sino a mí las clases se me fueron poniendo solas. Es decir, yo me había negado siempre a dar clases. ¿Por qué? Porque no quería porque mis maestros habían tenido que ganarse la vida dando clases, y yo no quería. Con lo cual me dediqué a vivir de la pintura y a vivir bien. Pero en un momento apareció la propuesta de la Asociación del Museo de Bellas Artes, que queda en Figueroa Alcorta, enfrente a la Facultad de Abogacía, y era dar una clase de pintura en un horario que yo no pintaba. El sábado de la mañana yo no pintaba, o sea, no me cortaba de pintar. Era un buen dinerín. Y dije, bueno, Claro. y ahí empecé a dar clase. Y les cuento como un hecho raro. Y que me acuerdo cuando empecé a dar esa clase, tuve una semana entera recordando como si estuviéramos viendo un video mis clases con Gorriarena. Pero eran literalmente, no era como en los sueños que de repente hay una botella y la botella se transforma en una jarra y de repente tenía vino y de repente estamos en la 9 de julio y justo estábamos en San Isidro. No, eran como si estuviéramos viendo un video las clases, una cosa muy loca. Como si hubiera un conocimiento que estaba listo ahí para ser usado, pero que no lo usaba. Y en contra de lo que yo pensaba, lo que empecé a aprender yo fue enorme. Entonces me di cuenta de la bestialidad que había hecho al no haber dado clase nunca. Claro, el temor era que se te inunda de tiempo y te inunda. La verdad que me las arreglé para dar, no sé si llego a 8 horas por semana de dar clases, lo cual es poquito, pero la gente aprende y yo aprendo, y aprendemos todo. Me parece que es la mejor manera. Cuando yo caí en tu taller estabas experimentando todavía, porque me acuerdo que iba cada 15 días y no nos cobrabas. Bueno, estaba experimentando. Lo que pasa es que en el 2003 también se sentía en Argentina el cimbronazo de la enorme gigantesca crisis que había, y mucha gente había como piolines sueltos, y yo sentí que el taller mío se convertía como un lugar donde se juntaban piolines sueltos. En ese sentido, bueno, estaba experimentando, ¿no? Y hasta que se te fue llenando el taller. Tal cual. Ay, hiciste una muestra hace muy poquito. Me parece, este año. me parece que fue hace 1000 años. Hace 1000 No, años. En abril. El Centro Fue en abril. Cultural En abril. Borges, En abril. Muestra. Es tu centro de operaciones el Borges, porque ya hemos visto varias muestras en el Borges. Aprecian lo que yo hago. Por eso. Aprecian lo que yo hago. Y vos te sentís cómodo en ese lugar también exponiendo seguramente. Sí, claro, tal cual. Es decir, tienen muchísimo respeto por los trabajos, por el cuidado. Es un lugar que funciona muy, muy bien, y además en un país donde sobran recursos públicos a toneladas, nunca he recibido un peso del Estado. Lo cual hay que señalarlo y apuntarlo y reiterarlo y decirlo y comentarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, además yo quiero aclarar que la obra de Mariano es una obra que se sostiene sola, en un contexto donde a veces parece que se necesitara del crítico o curador top para que revalorice el laburo de un artista. Yo creo en que la obra se tiene que sostener sola y lo que tiene la pintura de Mariano es eso, como no necesita nada más. Pero contémosle a los oyentes, que deben estar haciendo 1000 cosas, pero seguramente con los ojos ocupados en otras mientras escuchan esto. Están googleando tu página. No, vamos a Es sábado a las 12 de la noche. ¿Qué otra cosa pueden estar haciendo? Me imagino una más. No se estarán yendo de copas ni... No, deben estar googleando. Pues María pueden Rosa. estar embriagados. Mejor. Hablanos así en locutor un poco. No estamos en AM. No. Pero pensá que es una FM. No es mi programa. Cuando los invito a mi programa, Bueno, ahí dale. yo lo hago. Por ejemplo, les voy a contar a los oyentes una pintura mía. Que voy a contarles una pintura que no está en internet, con lo cual no está, seguramente no la van a encontrar. Pero para que se imaginen, porque en realidad, así como yo voy a decir estas palabras, cada uno de ustedes estoy seguro que va a imaginar algo completamente distinto. Por ejemplo, me imaginé una pintura en la cual, y la pinté, ¿no? Hay 3 chicas sentadas en el cordón de una vereda delante de una parada de colectivo. La parada de colectivo tiene 2 publicidades que no se entienden muy bien qué es, pero es medio rojizo. Entonces la luz del trabajo son todos unos rojizos que salen del cartel de la publicidad de la parada de colectivo. Están sentadas ahí, se ve que debe ser tarde, estas se quedaron hasta cualquier hora. Y tienen la pinta de atorrantas, no prostitutas, atorrantas. Viene como viene la mano, ahí cae, punto. Y al fondo se ve como una sensación como si fuera lugar 1 y 2, espacios abiertos, que puede ser la avenida Cruz, la avenida Roca, a lo lejos los edificios, unos puntitos de luces. Hay una sensación, me salió con sensación de humedad, como si fuera una noche de humedad el cuadro. Bueno, eso es un cuadro, por ejemplo, una pintura que hice. A mí me gustó como la pinté, me gustó pintar las chicas, me gustó que se le vieran las piernas, que a algunas se le vieran medio las tetas. Esas cosas que tanto hombres y las mujeres que están escuchando apreciarán, que tienen las zapatillas, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que hay una luna en el cielo, ahora no me acuerdo. Pero bueno. ¿Qué personajes son los que están en tus pinturas? La gente que anda toda por ahí. A mí me impresiona que vivamos en un lugar con... Capaz que suponete, fui hoy hasta el taller en bici, en Palermo, y de ahí me vine con un bondi hasta acá. No sé, ¿qué habré visto? 800, 900 personas por Corrientes, 9 de julio, que no sé quiénes son. Desde que apareció nuestra especie, hace más o menos entre 100.000 y 70.000 años, que apareció el sapiens sapiens, que somos nosotros, nuestra especie vivió en grupos que eran, suponete, 100 personas, que eran unas bandas de cazadores-recolectores. Eran 100 personas, y los otros, si se veían a otros de lejos, no los consideraban personas, consideraban esos y los gruñían. Pero con lo cual, todo el mundo conocía a todo el mundo, y eso fue durante nuestra formación, durante la mayor parte de la evolución de nuestra especie, y el desarrollo de nuestra especie. Con el Neolítico, cuando empieza la agricultura, salvo lugares muy puntuales, en algunos lugares, en Egipto, o en Mesopotamia, o en el Indo, o en Centroamérica, o en Perú, o en China, y el resto de la gente veía capaz en toda su vida 200 personas, en toda su vida. Con lo cual, vos me decís, ¿quiénes son esos que pinto? Gente que a mí me asombra que haya, tal vez en ese sentido, el que más ha influido en pintar, en plantear de esa manera mis personajes de las pinturas, haya sido Whitman. Que Whitman canta como una especie de hombre que es el hombre democrático, que anda haciendo cosas y corta árboles y pone, las mujeres cuelgan la ropa y los soldados hacen esto y los leñadores hacen aquello y los herreros hacen esto y el contable anota y toda esa lista de gente, no sé, pero a mí me asombra igual.
De hecho, aquella muestra esa muestra que ustedes hacían referencia se llama Escenas de la vida tumultuosa. Sí, ¿no? maravillosa la llegada del tren a Constitución y la gente corriendo y el paralítico con las muletas corriendo el tren. Es que el paralítico corre también. Claro, corriendo el tren. Y no, es increíble. Hay gente que Subiendo está cada uno gente ocupado en lo suyo. por las ventanillas. Ahora bien, yo pensé que corría el tren. Con el tiempo me enteré la verdad. El hombre no corría el tren, corría a una de las chicas. El tipo era un capillo. Era terrible. Se le eso. escapaba Yo la les quiero chica. contar que No. esto no lo hace por la radio. Vos vas al taller y de cada Las mismas pintura que te historias. pones a ver te cuenta toda una historia que se armó. La del supermercado, contá la del supermercado tu visión, la de que sale, que está el caballo con el malo, que rapta a la cautiva, se lleva y aparece gente llevándose los carritos con esa, me encanta. Con mercadería. Sí, es un cuadro Lavarropas. es un cuadro de un saqueo. Ustedes saben que, por ejemplo, acá en Argentina hemos tenido varios episodios de saqueos, pero no es un tema argentino exclusivamente. Ustedes saben que apenas hay un vendaval en Estados Unidos, un tornado, el ejército se pone En las calles. porque hay una tendencia muy grande a, si te puedo rapiñar, te rapiño. El ser humano. No siempre fue así, no siempre Peor fue así. miseria. Y a veces yo tengo la sensación que nuestra civilización está mantenida, así como la conocemos, ¿no? Nuestra civilización, así como la conocemos, está sostenida por un delgado hilo que muy fácilmente se puede cortar. Sí. Es decir, nosotros somos más de 7.000 millones de habitantes que quieren y se sienten con derechos a un montón de cosas, pero salvo que haya en los próximos y cercanos años un enorme y gigantesco salto tecnológico que tenga que ver con la energía, prepárate para un mundo extremadamente complejo, porque los medios, las materias primas, los medios, los objetos, las cosas van a ser cada vez más escasos si el número de población sigue creciendo. Entonces, ese cuadro que para los que están escuchando, quisiera que se imaginen como que puede ser como la explanada de entrada de un gran supermercado, de un hipermercado. Sí. Y la gente está saliendo con carritos a caballo, cargándose lo que pueda. Hay una tipa que se roba una planta, otros se roban unos maniquíes. Andás a ver con qué intenciones te robas un maniquí. Yo me puedo imaginar alguna. Es como un prototipo de muñeca de plástico paleozoico. Ahora vienen unas muy sofisticadas, pero son carísimas. Así que con un También. maniquí por ahí. Sí, la tal podés cual. arreglar. Sí, escúchame, sí. Aparte de... Podemos poner un poco de música. Sí. Bien, Muy bien. Dale, Que trajo vamos. Vamos a escuchar un tema Contá qué trajiste. que nos trajiste. Vamos a escuchar un tanguito. En realidad es un tangazo. Es un tango que lo toca la orquesta de Horacio Salgán, y es un tango de Agustín Bardi que se llama Milonguero Viejo. Si ustedes ponen Milonguero Viejo en YouTube, van a encontrar 200.000 milongas que lo ponen y la gente en trance bailándolo. Es uno de los tangos más hermosos que pueda escuchar y que puedan escuchar ustedes. Ojalá lo puedan disfrutar como lo disfruto yo, y les cuento, yo lo pongo a veces a la mañana, y a las 7, 8 de la noche lo apago y repite todo el día y uno entra en trance. El Milonguero Viejo. Vamos.